A lo que vinimos. Debería estar funcionando. Creo que sí. Buenas tardes, buenas noches. Ya no digo buenos días, que ya sé que no nos ven en Australia ni nada por el estilo. Y del otro lado del Atlántico es por la tarde, ¿no? Estamos aquí reunidos para la tercera y última reunión del libro que nos ha traído Hayek, del último libro de Hayek, ¿no? Que no es la Camino de servidumbre, que es la fatal arrogancia. Y no vamos nosotros a pecar de ella a la hora de hacer críticas muy abruptas al socialismo, porque ya de por sí cae solo. Lo que sí vamos a estar hoy un poco tristes al dejar esta gran obra que para mí ha sido fundamental, no solo en esta última lectura, sino cuando la leí por primera vez, para quitarme cuestiones en relación con temas de la academia, ¿no? Que muchas veces cuando estás en relación con la academia te atraen, o cuando otros amigos socialistas te quieren llevar por el mal camino. Sin más, saludarlos a todos y bueno, quería empezar la reunión así como dando una pequeña oda de manera particular cada uno al libro, si les parece bien, destacando sus virtudes, y a sus defectos las damos al final, ¿vale? No sé quién se anima. Bueno, yo diría que el libro tiene como virtud enfrentar, en su época, evidentemente, a la tendencia predominante de la propaganda colectivista, pero hoy por hoy su mayor virtud es que sirve para reenfocar, digamos, donde está el esfuerzo de la producción de las ideas de la libertad, que yo, pues en un artículo que está por publicarse, siempre digo, estamos ahogados en nuestra arrogancia de hablar del método económico, pero hemos dejado a un lado todo el sustento sobre las ideas, el lenguaje y la evolución histórica de ciertas instituciones naturales de la civilización occidental. Entonces creo que hace una muy buena defensa en cuanto a ese aspecto no puramente económico, sino más bien social y antropológico, histórico, de cómo comprendemos la naturaleza de nuestras sociedades. Para mí solo el título del libro ya es magnífico, porque llama a la reflexión de la egolatría que puede llegar a tener cualquier persona a la hora de tratar de imponer arrogantemente sus ideas, sus costumbres, o simplemente buscar la forma de coartar la libertad de cualquiera de las maneras que se pueda. Por lo tanto, ya el nombre del libro es un llamamiento a esa conciencia, la fatal arrogancia, de cara a la conciencia de decir, ya va, estoy siendo arrogante al tratar de imponer esto, no estoy siendo arrogante, ¿hasta qué punto puedo llegar a ser arrogante? Más allá de la política, más allá de la economía, al ser, al individuo que tanto defendemos en las ideas de libertad, a esa persona que, más allá de estar en un cargo político, que pueda influir en personas en un equipo de trabajo, donde solo por tener alguna jerarquía pueda tener entonces esa arrogancia, esa egolatría de querer imponer cualquiera de sus ideas solamente porque sí, por esa arrogancia. Entonces yo creo que ese llamado a la conciencia de dejar de ser arrogante o entender que se puede ser arrogante sin quererlo, ya es mucho avance para lo que luego en el libro se explica. Bueno, no sé si alguno más quería aportar algo, si no ya damos pie a la reunión. Básicamente, la distribución del libro no fue ahí adrede, fue pura serendipia, pero nos deja una última reunión con menos contenido, pero en el que creo que debemos
profundizar un poco más. Y por ahí no sé si tanto Darío como Alejandro como Iván querían tirar alguna rosa de manera figurada a Hayek y a este libro. Si no, pues ahí avanzamos y ya Bueno, pues dejan para final. no, yo la verdad que no tenía mucho que añadir a lo que dijeron Edu y Miguel, la verdad que bastante bien. El libro, un poco comentarios que ya hice la primera anterior, me parece muy bueno. Ahora ya con el libro terminado, creo que es fácil mantenerlo. Creo que la idea, pues lo que es la tesis general del libro, no es una tesis, digamos, compleja, es una idea más o menos simple. Más allá de que haya mucha gente que no entienda o no la quiera entender, vaya. Pero la idea es simple. Sin embargo, pues, está muy bien expuesta, muy bien desarrollada. Creo que la defiende en general muy bien, de manera muy sólida. Eh, Me parece que es un libro bonito de leer. No sé si alguno comentó algo así, pero me parece que es un libro bonito de leer. Creo que te va llevando como por un camino y tiene una narrativa bastante organizada. Y, y bueno, es verdad que dijiste lo de comentarios negativos al final, pero bueno, ya lo había dicho en la anterior reunión. Y a pesar de que yo creo que sea algo repetitivo, eh, creo que pues de alguna manera eso se convierte en una virtud, porque precisamente te lleva de esa manera como armoniosa por todas las ideas. Y, y no sé, simplemente comentar eso, la verdad, no creo que haya mucho más que decir. O sea, creo que todos sabemos que es un libro de puta madre, así que poco más. A ver, a mí antes de empezar, que me vino ahora a la cabeza, parece como un libro de criminalística, ¿sabes? Es decir, cuando empiezas a ver todos los elementos que te va mostrando de las distintas perspectivas, desde el positivismo al constructivismo, parece como que tú estás leyendo y estás viendo delante a las personas, ¿no? Las cuales cometen ese pecado, ¿no? A mí se me vienen profesores a la cabeza o muchos compañeros y digo, mira, tú eres este, tú eres este, tú eres este. Y cierro el libro y se estaban todos equivocados. Entonces, de alguna manera, y esto es el fundamento de haber leído el libro, porque dice Darío que es fácil de leer o tiene un fundamento de fácil lectura, pero claro, si no lo entiendes, si no lo lees, ¿no? Es decir, nunca vas a llegar a pensar si estás cometiendo la arrogancia de estar eligiéndote por encima de los demás sin haber conocido al resto, ¿no? O lo estás haciendo porque de verdad tienes la razón, ¿no? Es decir, más o menos lo que hablaba Miguel. Es decir, la falta de la arrogancia, vamos. Simplificado en 2 palabras. Pero bueno, damos comienzo a lo que era el contenido, que es a partir del capítulo 6. Iván, sí. No, que perdona, que no me quería quedar sin decir algo positivo del libro. Al fin y al cabo creo que es una obra maestra, creo que todo el mundo debería leerla, tanto incluso socialistas, incluso, aunque probablemente es un conversor automático de socialistas en libres pensadores, más que, o antisocialistas casi, porque son cosas irrefutables. Al fin y al cabo creo que la mayor virtud que tiene creo que es que desmonta cualquier tesis asociada al plan perfecto y posible de cualquier tipo de estructura. Creo que es un tortazo, como estabas diciendo, desde tantos ángulos, que al fin y al cabo hace completamente imposible volver a articular cualquier tipo de idea planificadora. Y creo que esa es su magia. Y lo que decías antes, Darío, que la repetición precisamente es su virtud y estoy completamente de acuerdo. Creo que, por desgracia, hay algunas personas que necesitan que se les repiten las cosas varias veces, así que precisamente creo que es el mejor antídoto tal como está hecho. Y más los socialistas. Pues esta última lectura empieza un poco a jugar con elementos que se salen de lo económico, casi el total del libro sigue ese ámbito, aunque por ahí siempre están subyacentes esas ideas, ¿no? De que son extrapolables al orden económico, o como bien dice Hayek justamente en este capítulo, a lo que sería más acuerdo, no a lo económico en el sentido amplio, sino a lo cataláctico, ¿no? A la ciencia de los intercambios, ¿no? Veamos la economía como en un sentido más amplio, incluso más holístico, si lo queremos tratar en esas palabras grandilocuentes. Y por ahí que lo cataláctico, ¿no? El intercambio y la economía tiene que atender también a las cuestiones sociales o más ideales, alejadas de lo que sería el ámbito puramente o propiamente material, por así decirlo. Entonces, en este capítulo, pues habla de un poco, nos viene a decir de cómo se envenena el lenguaje y a partir de ahí
se envenena el pensamiento, por así decirlo. Y todos por ahí supongo que tenemos algún ejemplo, ¿no?, de cómo se ha cambiado a partir del lenguaje algunas formas o algunos principios de ya no solo cuestiones particulares, sino de la propia cosmovisión de la realidad y de las cosas. No sé si tienen algún ejemplo, por ahí lo pueden enunciar, ya no solo aplicado a las cuestiones económicas, vamos, sino al ámbito general. Si quieren, yo me adelanto, ¿no?, con uno de ellos, que a lo mejor es la idea de libertad, ¿no? ¿Qué es la libertad? ¿No? A partir de la Revolución Francesa, ¿no?, digamos que es antes, pero siempre se ha anunciado la Revolución Francesa como un antes y un después en el desarrollo de la modernidad, ¿no? Y eran los tres principios: libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Pues bueno, la idea de libertad que se tenía en la Revolución Francesa no era única, ¿no?, porque estaban las ideas de Rousseau, que es una libertad más positiva, y después el resto de autores, no el resto en el sentido amplio, sino algunos otros, tienen una libertad más negativa, que le viene del ámbito anglosajón. Pero, por así decirlo, la idea de libertad que se nos ha, o por lo menos a mí me han enseñado, es la libertad negativa: si no le hagas a los otros lo que no quieren que te hagan a ti, por así decirlo, ¿no? Mientras que ahora la libertad, la idea de libertad, es decir, la palabra libertad, lo que evoca la palabra libertad, es la libertad positiva, ¿no? No soy libre para tener una casa, para tener una propiedad, por ejemplo. Claro, eres libre de tener la casa, lo que no eres libre es de robársela a tu vecino, por así decirlo, ¿no? Y este sería, por ejemplo, un ejemplo de cómo se pervierten las palabras, se pervierte el pensamiento y se desarrolla esta perversión con un fundamento político, ideológico de fondo, por así decirlo. Bueno, por ahí que hay otras, no sé si tengo otras. Yo tengo miles, vamos, que esto es mi día a día. Porque digo, a ver, esa palabra no significa lo que significa, pero el significado de las palabras no está implícito en las palabras, sino que se les da, ¿no? Pero lo que pasa es que hay que entender que Bueno, las palabras, sí, Eduardo. no, sí, digamos de que yo creo que en algún momento tal vez vamos a entrar en el debate sobre el concepto historicista para tomar un concepto, vaciarlo, ahora es lo que ahora se conoce como el significante vacío, y agregarle tal vez no solo una connotación orientada, sino también una significancia que no tiene. Y es que por ahí creo yo que no es que sea un visionario, porque ya lo habían criticado también unas personas unos años antes, pero que sí se prevé, digamos, el funcionamiento de la retórica socialista, no solo de siglos pasados, sino justamente la que nos impacta hoy, por el replanteamiento de justo los significantes vacíos y la lucha ya no revolucionaria, sino intelectual, que se traduce en expresiones culturales para redefinir lo que es bueno o que es malo. Más adelante también les plantearía yo el fenómeno democracia por su, digamos, resignificación, justamente porque estoy trabajando ahí un pequeño artículo que va por la línea del asunto iliberal contra la democracia y una crítica a la matriz colectivista del discurso libertario moderno, porque básicamente partimos de premisas que nos están siendo ya resignificadas. Entonces nosotros mismos nos encajamos en un sentido dentro del argumentario socialista, por ponerlo así. Sin embargo, de una manera muy directa, yo quisiera decir que tal vez el sentido del animismo del concepto, ¿no? O sea, que existe una voluntad dentro de una definición de manera previa, es lo que yo resaltaría, digamos, de la discusión del vocabulario y de la concepción bastante tribal de las sociedades contemporáneas. Quiero decir, la sociedad tiene un sentido, la justicia tiene un sentido al que yo pueda reorientar o vaciar, tiene un ánimo como tal el concepto de economía, tiene por decirlo así, tiene un orden con una voluntad externa. Cuando decimos economía, necesariamente debe haber un orden, o simplemente es un calificativo para entender un fenómeno que estamos observando. Y ahí creo yo que puede estar muy, digamos, la discusión para comenzar justamente de este capítulo sobre el fenómeno de agregar, digamos, significancias que no tienen a palabras establecidas, y cómo de allí en adelante vamos pervirtiendo voluntaria o no voluntariamente la comprensión humana sobre los fenómenos que le afectan, como puede ser la economía. Sí, escuché la pregunta, pero no escuché la respuesta al comienzo de Edu, estaba haciendo una cosa, pero
respecto a las palabras y esa transformación de las palabras, no sé si la que voy a utilizar de ejemplo encaja dentro de esto. Y bueno, creo que a Oscar le pasa como a mí, y no sé si a Darío en informática, estoy seguro de que Miguel y Eduardo lo habrán escuchado muchas veces, pero cierto que con el tiempo, sobre todo en los últimos 5 años, 10 años, haya habido una cierta perversión o se ha llenado de un aura como casi malévolo la palabra lucro. Y cuando se habla del lucro, es como que es una cosa mala, como que si las personas cuando se lucran por hacer algo, están cometiendo un crimen de lesa humanidad por poder sacar una ventaja de algún tipo ofreciendo un servicio o un producto. Y yo lo veo en sociología, lo veo casi todo el rato, cuando, por ejemplo, se habla de servicios sociales, no, que no pueden, si los prestan mercados, que se basen en el lucro, en la ayuda social. Y yo te quedas en plan, pero es que si una persona se está lucrando es porque está ayudando a la gente. Pero claro, eso no lo entienden y no sé, pero entonces el lucro es como algo malo. El lucro es como, si eres un hijo de puta, no te gusta ayudar, nada más quieres ganar dinero. Entonces, a mí en ese sentido, la perversión del lucro como idea, como concepto, como palabra, como todo, cada vez que alguien dice lucro, o por lo menos dentro de las ciencias sociales, eso del lucro parece como algo que hay que evitar a toda costa. Entonces, claro, como el Estado es ese ente benefactor y no se lucra de nada y que esté ahí en parte de magia, ¿no? Viene el mago como ahorita, y aparecen las cosas. Entonces, claro, no sé, a mí eso es lo que yo saqué de esa parte. Quizás me pueda corregir un poco lo que voy a decir Oscar, pero desde un punto de vista antropológico, en la América hispana, incluso en España, esa palabra siempre ha tenido ese problema, diferente a la cultura anglosajona. Cuando te dicen pesetero, cuando te dicen que te estás lucrando, entonces tienen esa connotación negativa en nuestra cultura, pero quizás porque no entienden todavía de que si te estás lucrando o si estás ganando alguna peseta más, es porque alguien se está beneficiando y te está entregando su dinero a cambio de lo que te lo estás ofreciendo. Porque si no te lo entregarían, si no sería simplemente un robo. Y el principal ladrón, y que me corrige Iván, es el Estado. Entonces, si alguien está ganando dinero de forma honesta, entonces está bien que se llame lucro, o está bien que se llame pesetero, pero la situación que plantea Alejandro es interesante porque siempre tiene esa connotación negativa. Pero tenemos que entonces empezar a darle una connotación positiva a eso, y quizás Alejandro lo está viendo hace 10 años porque, bueno, tiene 23, hace 10 años quizás que está conociendo ese entorno y tal, pero eso es muy extendido antropológicamente en esta cultura hispana. Y bueno, o sea, añadido a eso justo, ya no es solo eso, sino que precisamente yo soy de la opinión de que es imposible actuar si no es en busca de beneficio propio. Es decir, incluso la acción altruista, o mal llamada altruista, no es altruista. O sea, tú no haces nada por los demás. Tú haces las cosas siempre por ti mismo. Y yo soy de esa opinión, es decir, hasta cuando, por ejemplo, yo qué sé, una madre hace algo catalogado como altruista por su hijo, realmente lo hace por la felicidad que le reporta criar a su hijo. Es decir, en última instancia, todo acto es egoísta. Entonces, el lucro no es algo malo, sino que es la única, es la única acción naturalmente posible. Entonces, realmente, digamos, mmm, criticar el lucro es criticar pues, la propia naturaleza humana, o sea, el propio modo de acción humano. Entonces, digamos, es una absurdez mayúscula, me lo parece a mí, ¿veis? No sé si, Iván, si me permites, por alusiones de Miguel, y así cierro con las dos cuestiones que tenía por aquí. Bueno, con respecto a lo que hablaba primero Eduardo, es decir, ya el propio Hayek lo discute, ¿no? Entre si la mejor palabra para describir lo que nosotros conocemos como democracia es el propio término democracia o isonomía, ¿no? Que sería la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
¿no? Frente a la idea de democracia que empieza ya a tener desde el principio, ¿no? Es decir, desde el principio de la idea de democracia ateniense, un fundamento positivista o un fundamento de intervención social dentro de lo que sería, de lo que sería el ámbito público. Entonces ya ahí hasta el propio Hayek discute las connotaciones que se le brinda ya en primera instancia a democracia y ya todo lo que se ha añadido después de lo que sería el New Deal y las pretensiones de la intervención del Estado dentro de la economía como tal. Y bueno, con respecto a lo que hablaba Miguel, es decir, yo creo que está más que estudiado que dentro de lo que serían las culturas hispanas, y ya no solo hispanas, sino mediterráneas, si lo empleamos un poco más. Es decir, ya no solo la palabra lucro, sino lo que sería beneficio y cuestiones que tienen que ver con la economía. Uno, no son muy conocidas porque no se ha hecho el afán de expandir los conocimientos relacionados con cuestiones materiales o económicas, y además siempre se le ha dotado dentro de lo que sería el ámbito del lenguaje en sí una connotación peyorativa o negativa, que vamos, que no hay ámbitos o palabras vacías como decía Eduardo, y lo que se empieza a hacer es pervertir no solo en el uso, sino en el contexto de la frase, la palabra, ¿no? Es decir, no vas a ver lucro social, ¿no? Es decir, vas a ver pérdida, es decir, no vas a ver social y lucro, ¿no? Que es una de las palabras que viene a discutir Hayek, ¿no? Del término social. No vas a ver lucro social, al contrario, es decir, siempre va a haber lucro social cargado de cosas malas. Y un ejemplo ahora que se me viene a la cabeza, ¿no? Cómo se juega un poco con las palabras y de manera sutil, que es donde de verdad cala, es en la cuestión de la pandemia, ¿no? De la pandemia que tuvimos, ¿no? Y es que técnicamente la enfermedad del COVID, ¿no? Era la enfermedad del COVID, por lo tanto era la COVID, ¿no? Pero claro, dentro de lo que sería el ámbito de la lucha por las ideas, la COVID sería femenino, ¿no? Entonces era el COVID. Y dependiendo de quién diera la noticia, era el COVID y no la COVID. Y en España solo hubieron muertos. Solo hubieron muertos. No hubieron muertos y muertas. Sin embargo, sí hubieron infectados y infectadas. Por lo menos en España. Ahí, de manera sutil, ¿no? Muertos y muertas, ¿no? Por así decirlo. Detalles que yo no me había fijado. Eso. Pues por ahí se juega con el ideario. Pero bueno, seguimos el orden. Buen apunte del heteromachista opresor virus de el COVID. Me imaginé a Irene Montero decidiendo la campaña para la posta que se narre así. Y lo que estabas comentando antes, Miguel, tienes toda la razón, el Estado es el ladrón. Y lo que estamos hablando del lucro, normalmente me hace gracia porque normalmente se defiende como si el Estado no tuviera lucro, y ya no hablando como estructura del Estado, el Estado de por sí no existe, ¿no? Si hablamos de qué es el Estado y lo pasas a esos funcionarios que van a hacer esa función pública por bondad, no lo hacen también por un sueldo, y encima el lucro encima es bastante más ineficiente en el sentido de que hablamos de personas que han optado por el sacrificio alto de superar simplemente una prueba para llegar a ser funcionarios, para después simplemente poder quedarse en el puesto, no tener incentivos de mejora más que simplemente la permanencia continua. Es un lucro sin ánimo, ningún tipo de ambición, lo que le lleva a no intentar ofrecer un mejor servicio cada vez, sino simplemente a mantenerlo. Es la peor versión del lucro, porque al menos el lucro y incompetencia sí te lleva a, mientras te estás ganando, tener que beneficiar a los demás para competir con el resto para poder realmente superarte. En cambio, en el Estado, el funcionario lo que consigue es una especie de bloqueo institucional que garantiza su puesto, que le lleva también a un lucro, pero un lucro que sin ningún tipo de incentivo, que lo único que le lleva es hacerlo lo peor posible y encima con un dinero que no es propio, sin ningún tipo de sacrificio. Entonces, claro, ver como eso, algo positivo, es lucro y malísimo, es lucro con cartera ajena. Y siempre que pienso en cosas así, me viene siempre la frase de Milei de, claro, que en culo ajeno no todos somos, pero mejor no sigo para ello. Sí, bueno, acá en Guatemala sí lo decimos claro, ¿no? Que con culo ajeno cualquiera es puta, y ahí sí cualquiera saca la rentabilidad del problema. Y la cuestión es que, bueno, es un facto también, creo que hay un incentivo ahí,
Pero digamos que esto, yo diría, y justo como lo explora Hayek dentro del libro, va derivando de esta problemática generalizada que tenemos de la ambigüedad argumental o del desarrollo, digamos, muy perspicaz que han tenido específicamente las asociaciones o la Internacional Socialista o los colectivistas, con generar esta especie de ambigüedad terminológica que no nos permite, digamos, caer con conceptos claros y que convierte, digamos, o reconvierte a favor de unos u otros, conceptos, y que va generando una distorsión bastante grande para las mayorías, porque aquí hablamos nosotros normalmente de la problemática que tenemos en las cuales parece incluso que el liberalismo es incomprendido, y ya va a haber una invitación ahí formal, Iván, para este proyecto que tenemos para homologación del lenguaje pro libertad, para que más organizaciones igual lleguen a sumarse, pero creo que por ahí va el término, ¿no? O sea, al fin y al cabo, al generar ambigüedades, por ejemplo, como lo hicieron, y bien lo menciona Hayek, en los estadounidenses de 1930, creo que dice tomar el concepto liberalismo. Entonces los socialistas estadounidenses toman el concepto liberalismo y comienzan a generar una distorsión. Hoy, the liberals, digamos, son los socialistas en Estados Unidos. ¿Y esto qué va generando? Pues evidentemente un campo donde el sentido natural de las cosas se va perdiendo y que nos lleva a cosas como y justamente yo creo que Oscar lo acabas de mencionar, es como el lucro egoísta, ¿sí? Toman el concepto lucro y lo ponen en egoísta, pero porque ellos egoísmo ya lo resignificaron en una función negativa en la sociedad. O sea, de hecho, y es la gran batalla de Rand y digamos la gran profecía de Rand es de que el egoísmo va a morir, que el ego va a morir. Es como por eso el final en Himno, ¿no? Aquella persona que ya se va a vivir a su casa en el bosque, el ego va a morir porque el ego ya es perceptible que es una significancia negativa. Mientras que, por ejemplo, justicia social, y justamente lo que decía Oscar, ¿no? Agregar el social da la intención de un sentido de que la sociedad está coordinada en la función de justicia, cuando puede no serlo, economía social. Economía, bueno, el estado de bienestar de ustedes, que todavía es todavía la perversión del fenómeno política, sacar el estudio política económica y abrirlo economía social, y después ahora estado social de bienestar. Y también para cerrar, porque igual es súper interesante el tema, pero aquí por los nerdos ratas de biblioteca y tal vez la gente no nos termina de entender, es que al fin y al cabo terminaron convirtiendo incluso el concepto sociedad en Estado, para poder hablar, en lugar de hablar de la propuesta cataláctica o de muchos grupos compartiendo unos con otros, en sociedad a Estado, para poder resignificar el concepto de la extorsión o el robo del que ustedes están hablando. O sea, el gobierno y la sociedad parece que ahora son lo mismo, y entonces ellos están habilitados en nombre de esa democracia a ejercer la acción que quieran. Pero es muy actual el tema, pero para que la gente lo sepa, el libro tiene más de 50 años, ¿no? Entonces, esto se veía llegar y ha sido, yo creo profundamente, la gran pata coja del liberalismo, no poder enfrentar de manera directa la comprensión de la resignificación de las palabras y como sentismo que se le da a economía social. Es que hay un sentido superior en eso, que lleva al sacrificio individual, pues, porque evidentemente tú dices justicia social o lucro personal, y creo que más allá de nuestros pequeños círculos de ratas de bibliotecas liberales, hay una tendencia a creer que lo positivo es la justicia social, que es un concepto plenamente pervertido, y lo negativo es el lucro individual o el interés propio. Sí, eso es negativo, pero fue resignificado de una postura, digamos, bastante supersticiosa. Yo quiero intervenir con una frase de este libro, que es mi libro de cabecera, que hay un capítulo, la página 744, que se llama Altruismo egoísta, ¿no? Entonces dice, no necesito que me quieras ayudar, me conformo con que lo hagas. La acción más pequeña es mejor que la intención más grande. Entonces, ahí se resume bastante de lo que hemos venido conversando.
Pero son sociedades extensivas, ¿va? O sea, el mismo Hayek habla de esto, ¿sabes? O sea, tú ahí estás aceptando que si alguien te quiere ayudar, buena onda. Pero no necesitas saber las razones, porque al fin y al cabo no necesitas tener un sentido para recibir una ayuda, un intercambio, una acción de mercado, porque las sociedades van siendo altamente complejas, ¿vale? No necesitas definir o institucionalizar qué va a ser la ayuda o cuál va a ser la razón por la cual alguien te va a ayudar, mucho menos cómo es que se dice el impuesto es que es para ayudar a es para las escuelas y es para los pobres. Bueno, entonces cuando tú lo haces de manera institucional, puedes ver, digamos, una pérdida negativa, pero también una resignificación de eso. O sea, ¿la ayuda es voluntaria o es impuesta? Y de eso habla bastante Bastiat, ¿no? O sea, de la falsa, bueno, en su ensayo La Ley, de esta falsa necesidad del gobierno de hablar de benevolencia, pero con plata ajena, que es lo que Iván planteaba, que citando al señor presidente de la República Argentina, Javier Milei, pues con culo ajeno cualquiera es puta, y al gobierno le gusta atender, y no solo al gobierno, sino especialmente al colectivista, a ejercer esa función. Sí. Pues bueno, dejando este ámbito que es propia o puramente relacionado con lo que sería el lenguaje, aunque vamos a ir caminando por esa idea, hay que entender un poco cómo el lenguaje nos muestra la realidad. Aquí entró en cuestiones que tienen que ver, por así decirlo, con la antropología como tal, ¿no? Y es que cuando tú ves un fenómeno en la realidad, tienes que dotarle de una palabra, de una seguida suma de palabras para darle sentido a lo que estás viendo, ¿no? Entonces, el reflejo de la realidad está en esas palabras, ¿no? Y a partir de ahí, pues empieza, por así decirlo, el razonamiento. Si tú ves algo, pero no le das una palabra, no lo estás clasificando y no lo estás separando de la complejidad del todo, ¿no? Hay muchos estudios que vienen a hacer esto en relación a los distintos idiomas y cómo dan la relación entre la actuación y la acción de las personas con respecto a lo que les rodea, ¿no? No sé, yo la verdad que en idiomas no soy muy bueno, pero sí lo he estudiado, ¿no? Como, no sé, a ver, ahora no me viene algún ejemplo, sino cuestiones de dar, y esto es muy, muy alemán, del animismo, ¿no? Es decir, del animismo como tal. El árbol, no sé, ahora no me viene algún ejemplo, pero me vendrá. Y en el desarrollo de la reunión seguramente tenga alguno. Pero, ¿cómo se le dota a las cosas de cierto sentido, de cierta actuación, cuando en realidad la actuación la brindamos nosotros, ¿no? Es decir, lo que sería la explicación de la realidad es nuestra, ¿no? Por así decirlo, si un animal estaba viendo la tele, es decir, eso lo decimos nosotros, a lo mejor el animal está haciendo cuestión que nada tiene que ver con ver la tele o ver si la esposa se casa con no en la novela que está poniendo la abuela en el televisor. Vamos, eso se lo estamos aportando nosotros. La lógica del mundo es humana, propiamente dicho, por así decirlo. Los animales no discuten sobre la realidad del mundo, no se ponen a pensar, que eso es lo que nos diferencia. Pero a partir de ahí, de esta lógica que le brindamos al mundo, podemos, por así decirlo, entender que todo lo que nos rodea no se escapa de lo evidente, ¿no? Y que todo lo que yo veo es en relación a una serie de premisas que yo estoy fácilmente identificando, ¿no? Y a partir de ahí empezamos con las ideas animistas, ¿no? Que no solo son religiosas, sino que también son científicas. Y aquí entramos en cuestiones de cómo yo puedo salvar al mundo y cómo, por así decirlo, las ciencias sociales se convierten en un dogma, en una religión, ¿no? Y con especial énfasis cuando somos lo más de lo más, somos los mejores, los que vamos a salvar el mundo dentro de todos los ámbitos posibles y a partir no de la actuación libre de las personas, que supongo que sabrán mejor lo que les conviene, sino a partir de la intervención del Estado o de determinados elementos de la sociedad en la vida ajena, por así decirlo. Por ahí destacar lo que ya comentamos, comentó Eduardo, de cómo se ha pervertido a partir de Marx, refleja aquí Hayek la idea de sociedad, ¿no? Y hacía yo la relación directa entre sociedad y Estado, ¿no? Por ahí también se pervierte el término de sociedad como societas, ¿no? Es
es decir, todas las personas que forman parte de un grupo de amigos que nos habla Hayek, ¿no? Eso sería la idea societas, gente que está relacionada por un vínculo de amistad o de conveniencia en relación con unas ideas, ¿no? ¿Y cómo sé esto? Se engloba a una interacción mucho mayor como podría ser un Estado, ¿no? Por así decirlo. Es decir, ¿qué relación tengo yo con una persona de Galicia, ¿no? Sin embargo, se puede hacer o se crea la ficción de que estamos en la misma sociedad, ¿no? Entonces ya se está jugando con el imaginario colectivo de lo que a mí me interesa, le interesa a una persona de Galicia o le interesa a una persona de Baleares, quitando a Iván, que ahí tenemos intereses en común, pero no todo, no en todo, ¿no? Entonces se va creando ese imaginario que despeja, por así decirlo, de la coacción de la actuación al individuo y le brinda a la sociedad capacidad de actuar, ¿no? Como si la sociedad comiese, ¿no? Como si durmiese, como si fuera cada vez más rica, ¿no? Cuando lo que de verdad pasa es que son las personas más ricas, las personas más inteligentes, las personas tienen más tecnología, las personas tienen ideas, las personas comen, las personas bailan, no la sociedad, ¿no? Entonces, muchas veces se dice que somos más pobres. ¿Quiénes somos más pobres? Pues yo supongo que somos más pobres las personas que están en la sociedad, no la sociedad en sí. Entonces, siguiendo la idea de la retórica del lenguaje, también se puede ver en estos ejemplos y en muchísimos más cómo se juega un poco con esta idea de la abstracción, entre otras, y creo que por ahí Iván lo comentó, la idea de Estado, ¿no? La idea de que el Estado no existe, que son los padres. Y bueno, no sé, por ahí si se les viene alguna idea con respecto a esto, cuestiones también que tienen que ver con la economía, porque al parecer la economía, la gente se hace rica sola, ¿no? Pero pobre las hacen los capitalistas, por ejemplo, ¿no? En estos términos. O los ricos cada vez son más ricos, los pobres cada vez son más pobres. ¿No? Pero ¿quiénes son los ricos? ¿Quiénes son los pobres? Seguimos en abstracciones, en ideas vagas de un colectivismo que en la realidad no está, es decir, no existe, ¿no? O en esa idea de el pueblo. ¿Quién es el pueblo? ¿Cuál es la característica del pueblo? El que tiene mucho dinero no es pueblo. Entonces ahí se cosifica a esas personas, se deshumaniza y entonces se saca de la ecuación, como tú decías, ¿no? Se saca de la ecuación a esas personas que se partieron el lomo y consiguieron algo de dinero o simplemente lo heredaron y entonces vienen los demagogos, toman el poder político y empiezan a decir, porque vamos a gobernar para el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero entonces, ¿quién carajo es pueblo? Si todos los ciudadanos de un país forman parte del pueblo. Pero entonces, lo que está haciendo ilusión es a los pobres, a los que no llegan a fin de mes, a los que no tienen suficiente dinero como para llevar una vida mínimamente adecuada. Pero la gente lo compra y dice, el pueblo, ay, yo soy el pueblo. Pero no, entonces identifica a otro como que no es el pueblo. No, mi jefe no es pueblo. ¿Por qué? Porque él tiene el dueño de una panadería, es dueño de un bar, es dueño de un almacén. Y ese no es pueblo. ¿Por qué? Porque él tiene para pagar sus servicios, tiene su carro propio, no tiene que tomar el transporte público, entonces ese no es pueblo. Y entonces los políticos se agarran de ese chorro de agua. De una gotera, hacen un chorro de agua y se agarran de ahí para entonces hacer desmán. Exacto, Miguel, no te lo tengo que decir yo, precisamente tú lo vives. Tú sabes perfectamente que pueblo ahí es Maduro, por ejemplo. Sí, yo relación con como que dándole un seguimiento a lo que Oscar había planteado, también quiere decir que, digamos que esto, como al fin y al cabo depende del observador, hay un problema humano que, digamos, es bastante explotado por personas que lo manejan, ¿no? Que tienen comprensión sobre esta naturaleza de cada individuo, y es que como los seres humanos, por mucho que estemos en una
en un modelo actual, por el modelo que nosotros defendemos es del individualismo, no necesariamente tenemos las mayores capacidades adaptativas a ese modelo. Y digamos que partiendo de que yo existo de una determinada manera, muchas personas arrogantemente queremos imponer esa visión de nuestra propia existencia hacia los demás. Y entonces, como digamos la comunidad, la ciudad, el país, dependiendo el conjunto universo que vayamos a designar, dentro del cual el individuo interactúa, tiene un determinado orden que yo conozco, ¿sí? O sea, es el orden que a mí me funciona y por eso me va bien. Digamos que en esta sociedad limitada, que yo como observador puedo designar como mi conjunto universo, mi todo, quiero de pronto imponerle a los demás agentes de la sociedad ese específico orden, lo cual va a ser imposible porque en una sociedad compleja, moderna, extensiva, en la cual tú conoces el 0,01% de los sucesos que pueden ocurrir dentro de incluso un país pequeño, entonces ya no puedes asignar un orden. Comienzas a sentir el caos de la no comprensión de la dinámica social en la cual tú mismo te encuentras. Y yo diría que esto lleva a asignar entonces sentidos supersticiosos a los fenómenos que ocurren. Por ejemplo, y para hacer una crítica desde nuestra línea, para no sea un monopolio como de tirarle a socialistas, hay personas que creen que el mercado como tal es un orden, ¿sí? Que hay un determinado orden de mercado, ¿sí? Cuando realmente eso no existe. En todo caso, está la actividad en la plaza, ¿sí? El mercado es la actividad de la plaza en la cual individuos, por ejemplo, por valoraciones subjetivas y de manera pacífica intercambian bienes en la acción de mercado, pero el lugar donde se juntan es la plaza y llegan personas. No hay tal cosa como mercado con un orden intrínseco de actuar. Cada comunidad lo hará de diferente manera y encontrará sus soluciones particulares y locales. Sin embargo, utilizando justamente un ejemplo más local, digamos, podríamos nosotros caer en la trampa de alegar que en función de lo que nosotros conocemos como mercado, debe existir un orden similar global, imponiendo a los demás esa visión. Y es para usar un ejemplo más local, más que uno socialista, pero digamos que esa sería mi mayor aproximación en ese tema. Antes de que Alejandro hable, el orden del que tú hablas, Edu, totalmente de acuerdo con tu idea, es el orden entre unos y otros. A lo mejor es un marco teórico de ordenamiento entre personas y ya, pero dentro de eso no hay nada, no hay más nada, sino la acción humana. Sí, creo que más adelante lo toca ya tal vez Oscar con la catalaxia, pero Alejandro. Sí, no, partiendo de lo que decía Miguel, de esa concepción del pueblo, justo es una idea en la que pensé cuando Iván estaba comentando la sociedad y Estado, la diferencia esa, y creo que incluso va peor todo este tema del concepto de pueblo, porque no solo lo tergiversan a su favor para identificar dentro del pueblo a un determinado grupo, sino que a veces incluso dentro de esa categoría incluyen a conveniencia determinados sectores. Por ejemplo, si me conviene, es parte del pueblo el pequeño empresario local, por ejemplo, para no determinadas cosas, pero entonces ya luego cuando no, ya lo quito. Entonces voy jugando con eso. Entonces el pueblo, en lugar de ser una cosa concreta, ya es, no, ya lo que yo me dé la gana y con las reglas que me dé la gana. Que es que no solo que o sea, no se quedan en esa parte, sino que la tergiversación es mayor. O sea, eso. La fatal arrogancia de decidir quién es quién. Ese es lo peor del... Sí, es el problema de no tener definiciones medianamente exactas y tener una actitud demasiado laxa, creo yo, dentro de quién puede entrar o no. Al fin y al cabo, y esto tiene que ver, o sea, hay una explicación religiosa que de hecho estoy intentando buscar la página en la cual está esto, pero que es como, ¿sabes? Primero es el verbo, porque Dios es verbo, ¿sí? El punto es de que la racionalidad humana tiene que ser definible, específica, sobre ciertas cosas. Cuando algo se significa nada, nada puede ser cualquier cosa.
y entonces todos estamos sujetos a la manipulación en función de nuestros propios, digamos, propios y arrogantes impulsos que nos orientan a darle ese sentido o a venerar ese sentido, perdón, que creemos que deberían de tener las cosas. Así como Reynor Aron hablaba, ¿no? Al fin y al cabo él jugaba con la vuelta de puede ser el opio de los intelectuales. ¿Sí? Creer que podemos nosotros designar ese sentido. Pues sí, dentro de lo que hemos comentado, yo creo que queda bastante resuelto este capítulo, básicamente porque la complejidad de las cuestiones que tienen que ver con los adjetivos, por así decirlo, entre otros los sociales, pero no solo los adjetivos, sino también los verbos, porque es es el fundamento, ¿no?, que connota la actuación en última instancia, ¿no? Y no las valoraciones de la actuación. Pero bueno, por ahí queda pendiente, pero creo que por aquí tengo el libro, es este azul, que sería, ahora me sale Derecho, Legislación y Libertad, en el cual Hayek entra en profundidad sobre esta cuestión, y como pretendo que lo traigamos en algún momento, pues no entramos a discutir cuestiones que más o menos han salido como qué es la justicia social, si es justicia, si es social, qué es la justicia, qué es la sociedad, y por ahí que creo que en un futuro lo veremos. Lo que sí cabe comentar, de manera creo que pasajera, porque pasamos al siguiente capítulo, es que la igualdad es un término, lo dice mucho el profesor Miguel Ancho Bastos, un término matemático, que no hay dos personas iguales en el mundo, y que si pretendiésemos hacerlo, pues dejaríamos de ser personas, porque la actuación, la acción y el pensamiento ya parte de la diferenciación entre lo que soy yo es el resto, y de lo que es el resto entre sí. Pero bueno, pasamos al siguiente capítulo, que sigue un poco el orden, pero no... sigue un poco la lógica, pero no el orden. Valga la redundancia, es la idea del orden extenso y la población, que esto está más de actualidad que nada, vamos. Y bueno, básicamente lo que nos viene a decir Hayek es que Malthus se equivocaba y no se equivocaba, ¿no? Que lo que tenía eran las herramientas limitadas para hacer una buena interpretación de lo que pretendía él afirmarnos, y es la relación entre los bienes de los que se dispone y la capacidad que tiene el ser humano para elevarlos a las necesidades que tiene una comunidad, por así decirlo, un grupo de personas. Y bueno, esto se ha ido yendo o solapando con otras cuestiones dentro de lo que sería la discusión en términos intelectuales, pero también sociales. Vamos aquí a pervertirnos con este término de nuevo. Hemos pasado por el ámbito a lo mejor del feminismo en los últimos años, por el ámbito del racismo, con el tema ahora no recuerdo, de este hombre de Estados Unidos. Hemos pasado por otros ámbitos de desigualdad, de pobreza, del imperialismo y demás, pero no hemos de olvidar, y por aquí hemos tenido alguna charla en SFL Canarias, que el ámbito de la superpoblación, del decrecimiento y demás, sigue estando más que presente. Vamos, y que uno de los elementos de la Agenda 2030 es esa evolución o esa devolución, no, involución sería mejor el término, del número de pobladores del mundo, o por lo menos de Europa, ¿no? Porque por ahí que solo los europeos queremos salvar o vamos a salvar el mundo con nuestras medidas empobrecedoras. Así que por ahí, ¿no? Querías lanzarles, a ver si logramos explicar cómo el aumento de la población es lo más beneficioso en contra de lo que se alega hoy en día, ¿no? Como cuando aumenta la población, aumenta la riqueza. No sé si podían dar alguna intención contrahegemónica. Yo ahorita contra todos. Bueno, yo voy a decir de que no funciona ni una ni otra línea, ¿sabes? O sea, no podemos hablar irrestrictamente que el aumento de la población genera un aumento de la riqueza, pero tampoco que la disminución de la población genera una digamos, disminución de la pobreza.
Sí, yo creo que es un paradigma para dos lados y en alguna parte del libro está, si no mal recuerdo, tal vez no escrito con estas palabras, pero la cuestión es de que podemos ser arrogantes y generar distorsiones económicas que de una u otra forma van a llevar a subsidios de poblaciones en un lado y a detrimento de poblaciones en otra. Y es que es justamente el problema malthusiano, más allá de lo que David Ricardo haya trabajado o no, y los errores que Marx digamos, se atragantó ahí con que la función no era trabajo específica y demás, no arregla un problema, digamos que es todavía más profundo, que es el Pareto. O sea, tú como tercer observador, que vas a administrar la política económica y vas a intentar gestionar por medio de regulaciones o incentivos ciertas áreas, cada vez que quitas de un lado, definitivamente lo asignas a otro, pero es que no solo merma lo que le quitaste, sino también el desgaste. Entonces, nunca es como que puedes asignar del punto A al punto B sin que haya merma, a menos que sea por economía de mercado, lo que tenemos como catalaxia. ¿Y por qué yo estoy hablando de que no puedes hacer esto? Es porque simple y sencillamente, si tú le quitas las herramientas de valor, precio y algunas otras asignaciones de la dinámica de la catalaxia, tú le estás quitando las herramientas para interpretar la naturaleza y la economía de su entorno a las familias. Voy a hablar, digamos, ejemplos claros que yo no estoy en España, pero pues a veces me informo un poco de lo que pasa allá. Y es, por ejemplo, todos los subsidios que pueden llegar a tener los MENAs, ¿sí? Entonces, evidentemente se les está dando incentivos para que tengan más niños, lo cual es irónico, ¿eh? Claro que el incentivo perverso, solo para hacer una acotación, es de que son voto duro para el partido que los está importando. Ahora, ¿cuál es el efecto, digamos, de pérdida del Pareto aquí? Es de que eso va sobre la carga de los españoles que están como población activa en ese lugar. Entonces tienen un aumento del costo de vida que, oh rayos, nadie sabía que iba a llevar a la imposibilidad de que pudieran comprar una casa o tener hijos. Sí, o sea, no puedes directamente alterar a un segmento sin afectar a otro. Sin embargo, las poblaciones y los grupos humanos van a ser capaces de, por ejemplo, autorregularse en función de la escasez de recursos o la productividad cuando tienen mayor libertad de acceso al sistema de precios y mayor libertad de mercado. Quiero decir, habrá lugares donde en un determinado momento tecnológico, de contexto histórico, por ejemplo, hay algunos pueblos en Chile que tenían como minas de estas vainas que se usan para los cultivos de fertilizante, y que en 1900, de hecho, toda esa gente rica que vivía en Chile se fue a España porque eran asquerosamente ricos. Luego se acabó esa mina y el contexto de esas ciudades es que quedaron abandonadas, la gente dejó de tener hijos y tuvieron que emigrar. Sí, ese es el punto. O sea, no puedes estar interviniendo hacia menos o hacia más sin generar pérdida. Es mejor darle una libertad de acceso a precios por catalaxia a la gente y que la gente se autorregule. Sí, Estoy de acuerdo con lo que decías, Edu, pero a la vez también el enfoque creo que sí, aunque no habla directamente Hayek, sí que en cierto modo en el libro lo deja ver, que el hecho de que el propio crecimiento en sí, el crecimiento de la población lleva a unas instituciones más ricas, un mercado cada vez más eficiente y cada vez defendemos mejor la propiedad privada, hay mayor intercambio, las reglas de instituciones se quedan más perdón, es que Yuki está un poco inquieto. Cada vez las reglas se ponen en su sitio y al fin y al cabo las instituciones evolucionan, es la manera. Entonces creo que la prosperidad propia, como las instituciones son mejores, el mercado es más eficiente y encontramos mejores formas de satisfacernos los unos a los otros, el crecimiento sí o sí lleva a esa prosperidad, siempre y cuando no haya un organismo central que esté limitando, controlando y fastidiando el orden espontáneo. Pero el orden espontáneo se genera cuanto más... Si no viene ese control, el orden espontáneo genera estructuras cada vez mejores que hace que el mercado en sí y todo en sí sea bastante más eficiente. Creo que la única diferencia, el único factor diferencial es si hay un orden central o no. Sí, digamos, no es como que es eso, no darle sentido, no es como que la institución del orden espontáneo lo vaya a generar, sino que es a mayor número de personas, mayor diferencia, y como la diferencia y la diversidad, digamos, no en el sentido de, sino la diversidad en cuanto a formas de pensar, enfrentar la vida y la adversidad, es la que genera la riqueza. Pero sí es cierto que hay números, ¿cómo le dicen? El número áureo de la economía,
que es como, por ejemplo, si tienes 1 millón de personas en un país, sí puedes poner tal tipo de empresa porque requieres mano de obra intensiva, pero hay como un número mínimo de personas. Y sí, pero a veces también las poblaciones se autorregulan a menos, ¿sí? Por cuestiones naturales, y eso es parte también de la valoración que no, o sea, yo lo entiendo, o sea, estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste, solo que yo también quería romper una lanza en que no siempre la población a más ha sido garantía de desarrollo, sino también hay momentos donde las valoraciones de las condiciones recaen en los individuos, y creo yo que son mejor los individuos los que saben si pueden llegar a tener hijos o no, en función de la condición económica, dinámica social o demás. Pero evidentemente, si usamos el ejemplo de ese, pues estamos hablando de una institución central que lo está distorsionando, pero completamente de acuerdo. Sí, pues como respuesta rápida, y es lo que estaba explicando, es precisamente la diferencia entre que haya un organismo central que decida matar gorriones o no. La diferencia entre tener mucha población o no. Mao era basado. A ver, no hay que irse muy atrás. Es decir, ya los chinos lo hicieron con la ley del hijo único. Vamos, el otro día. Sí, bueno, no solo eso, sino que yo todavía defiendo que hicieron el mayor genocidio contra la mujer, del cual nadie habla, Pues sí, porque ¿eh? nacía niñita y tenían un pincito, y entonces en el corazón, porque era hembra. Entonces, al fin y al cabo, pues eso acaba de pasar. Y es el producto de la planificación central que ha generado distorsiones. De pronto, mi ex compañero Olaf Dittmark, del Centro de Análisis para Decisiones Públicas, generó el tema de cómo los indicadores de violencia contra la mujer son artificialmente afectados por la política a nivel global, ¿no? Por la política del hijo único en China, porque generaron ciudades donde hay tan pocas mujeres donde ven a una y la violan o la matan, por una cuestión de afectación bioquímica que hay en ciertos cerebros. Pero bueno, eso tal vez para algún momento lo tenemos de invitado y le preguntamos por el artículo. Pues creo que sería cuestión nuestra, es decir, ya de las plataformas en favor de las ideas de la libertad, hacer patente lo que dices, Eduardo. Es decir, que esto ha sido un genocidio, pero decir, con todas las palabras, es decir, planificado para una determinada población, Por en un sexo. determinado... Exacto, por una razón, vamos, es decir, que si lo piensas un poco más en frío, así, es decir, lo ves como, es decir, un poco más en la cuestión, es decir, no es tan... Es decir, vamos, es una puta locura, vamos. Es decir, así, no tiene otras palabras que moderen lo que decir. No sé. Sí, a diferencia de lo que tal vez algunos dicen de algunos países de moda porque tienen financiamiento del Daesh, acá sí reúne todas las condiciones de la definición, ¿sí? Por eso yo constantemente pues, hablo del tema del genocidio a la mujer en China, y que en algunas regiones continúa. Todo por la política del hijo único y todos los beneficios derivados. Perdón, Darío. No, bueno, yo iba a cambiar un poco el tema, en plan, iba a seguir el hilo hablando de otra cosa. Entonces, si querían primero terminar de comentar lo que estábamos hablando. Yo sí tenía un punto, porque lo que me suele pasar a mí es que como Ujú. estoy estudiando algunas sociedades tribales y demás, me encuentro con la relación que hacía Eduardo entre la capacidad del medio y el nivel de subsistencia que tienen las personas que ahí se reproducen. Es que si llega un punto en el que la isla no da más coco, por mucho que se pongan ahí a bailar eso o a no ver la tele, no van a poder subsistir, si no tienen medio, si no hay medio material para el cual desarrollarse. Y además, es decir, creo que debe quedar patente que los ajustes, y siendo muy animista en estos términos, los ajustes del mercado, ¿no? Es decir, el ajuste entre las relaciones que se establecen las personas en el intercambio, ya no solo material, sino también simbólico, por así decirlo, no se realiza de la noche a la mañana. Esto requiere de un tiempo, ¿no? Y si muchas personas llegan a un lugar o dentro de un determinado lugar, pues se anima mucho la cosa y empiezan a nacer un número de personas bastante considerable, la relación no solo con las instituciones sociales, por así decirlo, las instituciones que atienden a la comunidad, sino interpersonalmente, tienen que ir mutando, cambiando, se van creando nuevas palabras, nuevas formas de relacionarse y demás. Es decir, esto no es de la noche a la mañana. No es que lleguen aquí de repente 100.000 personas y o el Estado, o el mercado vaya a solucionar todos los problemas. Es decir, los problemas van a estar ahí, ¿no? Y poco a poco se van a ir solventando. ¿Cuál es la manera más eficiente para solucionar estos problemas?
ya tenemos claro que es con la libre interacción de las personas y no con la magia, vamos. Pero bueno, Perdón por cortarte, Oscar, pero creo que no tienes suficiente fe en el Estado. Si creyeras más, eso no te pasaría. sí, bueno, tendríamos que ir a rezarle. Bueno, en relación a eso, a rezarle al Estado, ha estado muy en boga con el funeral de Estado que hicieron con el tema de la Dana, que hay por ahí, que ahí el Estado ni se le esperó, vamos. Y cuando se le esperó, no solucionó nada, ¿no? Y por ahí que fue un problema de la noche a la mañana que se podría haber solventado a lo mejor en 2 semanas y que todavía no se ha solucionado, ¿no? Y Es que no lo pidieron. Claro, ese es el tema. Pero bueno, Recursos hay, que los pidan. exacto. Pero bueno, hay otro ámbito, no sé si Darío va a pasar a eso, y es que al parecer, ¿no? Cuando se crean guetos o cuando se crean ciudades periféricas, ¿no? O ciudades que están en la periferia de otras ciudades, las personas como que tienen un poco de... ¿no? ¿Va por ahí, Darío? No, yo iba a una idea que desarrolla antes de esa. Es decir, Vale, pues dale. a ver, yo realmente quería comentar 2 cosas. O sea, eso digamos que es como más adelante en el capítulo, entonces por eso te corto con mi mala educación. Y nada, lo primero era una cosa que, digamos, es una pregunta la primera cosa. O sea, a ver si alguien, pues digamos, que sepa más de historia que yo, que personas aquí, pues hay. Que digamos, lo primero que dice Hayek, o una de las primeras cosas que dice en el capítulo es que pues aquellas sociedades que aceptan, digamos, en las instituciones del libre mercado y de respeto al orden extenso y demás, digamos que sufren un aumento demográfico, ¿no? Y desplazan a otras sociedades. Pero luego dice que, digamos, este desplazamiento no tiene por qué ser siempre violento. Y efectivamente, digamos, como la razón es cierto, sin embargo, digamos, nunca da un ejemplo histórico. Y es verdad que ¿sabes? Me gustaría como si alguien conoce algún ejemplo histórico de esto, porque Yo, me es decir, lo parece... estamos viviendo, es decir, lo estamos viviendo. De hecho, eso iba a poner. España lo Sí. está viviendo en vivo. Lo que se dice es gentrificación, no sé si lo han escuchado, es precisamente eso. Es precisamente eso. No, es que me echan de mi barrio porque vienen los turistas a quedarse y yo antes iba caminando a la plaza y nadie me molestaba o no había muchos coches. Y ahora como había muchos turistas, pues hay muchos coches. O cuando se compra, bueno, el propio centro de Madrid, que dice que está lleno de venezolanos. Por ejemplo, que dice que los venezolanos están echando a los residentes ahí porque son los que llegan con capital. Habría que ver qué venezolanos se pueden pagar una casa en el centro de Madrid. Pero María Corina y Leopoldo López, pues, ¿quiénes van a ser? Es que dale. Hey, que mira que me ofrecieron una charla con María Corina, que si la logramos tener con Libertad Pública, tal vez invirtamos aquí a todos los muchachos y nada más me haces tu lista, Miguel, porque puede ser que sea un seminario abierto. Pero, sí, pero digamos... no sé. No, simplemente contestando lo que me dijeron, que eso es cierto, pero no sé hasta qué punto en esos ejemplos, digamos, ese aumento demográfico está causado directamente por aceptar las instituciones del libre mercado y digamos, de aceptar el orden extenso y demás. Yo creo que... Ok, yo te puedo responder. Ujú. Mira, lo que pasa es que habría que ver justo el contexto histórico y aquí es donde utilizamos la gráfica normal de Fraser Institute y todo demás, donde ya sabes que cuánto tenía de productividad la humanidad en los últimos 3000 años y cuando llegó el capitalismo. Lo que pasa es de que evidentemente una sociedad que abraza la ilustración, el pensamiento ilustrado y después tiene una comprensión de la naturaleza de las cosas mayor, va a concluir porque, o sea, primero fueron las ciencias puras y después fue la ingeniería, ¿sabes? O sea, derivan del conocimiento de la física y la matemática, pues salen los ingenieros, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes por ejemplo, una cultura con una mayor libertad de intercambio, donde también hay libertad de ideas, porque al fin y al cabo tendrías que poder ser capaz de, o sea, esto no pasa con los islamistas, ¿sí? O sea, ellos donde llegan empobrecen, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no hay una posibilidad de discusión sobre las ideas más allá de la estructura ya dada. Entonces, de entrada, que tienes esa libertad económica y por eso son instituciones naturales, evidentemente va a llevar al tema de la productividad. O sea, como puedes tener máquinas, tienes productividad. Cuando tú disparas los bienes digamos, los bienes de consumo, hay una mayor oferta, reduces el costo. Entonces, la gente se alimenta y se ha disparado la población mundial.
¿sí? Las sociedades que se industrializaron primero, pero que, o sea, la industrialización, lo que quiero hacer nada más el acotado es de que no fue espontánea, no fue solo porque sí, y apareció la industrialización, sino que es derivado del conjunto de las ideas más libres y el debate abierto que se permite esa industrialización, y ese es un fenómeno cultural. Por eso, digamos, han fracasado los Estados Unidos en exportar el capitalismo a algunos países como, por ejemplo, Afganistán. Sí, no se pudo, porque es una cuestión cultural más que una cuestión de productividad económica en cuanto a la población que lo recibe. Ese es como el primer asunto, ¿no? En cuanto a por qué las poblaciones crecen, es evidentemente porque hay culturas que llevan a más productividad. Si tú no matas, es como la función social de la democracia, la paz. Como no hay guerra, las sociedades se enriquecen más Pero que cuando hay guerra. cuando hablas crecimiento, ¿es económico o demográfico? No, el crecimiento, lo que pasa es de que el crecimiento de la productividad va a llevar al crecimiento demográfico. ¿Por qué? Porque los bienes de consumo se vuelven accesibles. Y no Sí, al es revés. como Y no al revés. Crecimiento demográfico lleva crecimiento económico. No, lo que pasa es de que eso ya es como un uroboros, ¿no? O sea, como una serpiente comienza, o un círculo virtuoso, vamos a ver, el círculo de la vida de Kung Fu Panda. Sí, evidentemente, como ahora más jóvenes se alimentan más y además la industria se va a retroalimentar de eso. Pero evidentemente primero tuvo que hacer la fábrica intensiva para después darle a toda esa gente. Y ahora en cuanto al segundo tema, en Guatemala padecemos el problema, en España lo padecen y también se puede ver a escala micro o a escala macro. Por ejemplo, las ciudades más industriales con mayor libertad de mercado y más cosmopolitan atraen a mucha gente. Entonces ustedes ven el tema de que el campo, la gente del campo se va hacia las ciudades, claro, de que en España es porque hay una intervención severa del gobierno castigando por burocracia o demás a las gentes del campo. Entonces te hace más rentable y más incentivo irte a la ciudad a vivir. Pero al fin y al cabo es una decisión de porque tú aspiras a mejorar tu vida. Que eso dice que porque te fuiste a la ciudad vas a ser millonario. No. Pero es un lugar donde hay siempre es más intervención del Estado. Se nota la intervención del Estado. O sea, sí, por la regulación, por ejemplo, medioambiental que tiene. Ellos hablaban, por ejemplo, de la DANA o demás, que fue un problema de que nadie ya puede tocar nada en el campo, demás, pero lo cierto es de que tú puedes ver, Darío, cómo, por ejemplo, la gente del campo migra a las ciudades en búsqueda de, ¿qué? De mejores oportunidades, y normalmente esas oportunidades están vinculadas a la productividad de esas ciudades que deriva de, por ejemplo, la libertad de mercado que puedan tener esas ciudades frente a otras. Y pues lo puedes ver en macro también, por ejemplo, África, con un pleno subsidio de Naciones Unidas o demás, destruía sus industrias porque todos están esperando subsidios. Entonces, estas poblaciones, no toda África, pues, o sea, pero sí muchos países africanos, entonces, ¿qué hacen donde estas distorsiones han sido tan severas? Migran a países industrializados, o sea, pero no musulmanes ni islamistas, o sea, migran hacia sus países, vale la pena aclarar. Sí, porque hay países con mucha plata, como Qatar, Arabia Saudí, no migran hacia ahí, migran a donde puedan tener mayor libertad. Que para hacer lo que sí, bueno, eso ya es tal vez un tema de otro vídeo y me van a cancelar la visa a España, aunque se supone que no necesito por ser guatemalteco, pero estoy seguro que cuando los vaya a visitar algún día no me van a querer dejar entrar si sigo con el tema, pero se entiende. Yo creo cuando vengas para Venezuela a visitarme a la Corina, ahí sí literalmente vas de Guatemala para Guatepeor. No, es que no sé. Está duro con Maduro, solo voy a decir eso. Pero cayendo al tema de la planificación, o sea, eso es como, no voy a votar por Milei porque no es realmente anarcocapitalista y lo otro pues está duro también, ¿sabes? Es difícil. Pero Darío, eso es como, y en Guatemala en micro también lo vemos, con, por ejemplo, poblaciones indígenas que tienen una promoción de interculturalidad, supuestamente, ya las ONGs los manejan y todo, y que tienen una visión cultural que pues, no es ni buena ni mala. Aquí yo no voy a hacer valencias positivas, porque la cultura, según yo, le pertenece a la gente, no al Ministerio de la Cultura. Pero sí que evidentemente, si tú tienes la costumbre en toda tu comunidad de ser alcohólico, pues tal vez vas a tener más pobreza que un japonés que no toma. O sea, por 2 más 2, 4. Y se ven migraciones también por ese tipo de causas, ¿sí? Que buscan a sociedades más abiertas con costumbres más competentes. Vale. Sí, de hecho, Eduardo, perdona Darío, creo que debemos hacer un seminario online, que te veo muy puesto, y yo creo que también Alejandro ha estudiado
parte de eso sobre cuestiones de desarrollo, de política de desarrollo, ya no solo nacional, sino internacional. Dar un poquito de crítica al asunto. No sé qué te parece el tema. Está silenciado. Ay, sí, perdón. Tal vez sí, o sea, ya haciendo el corte, sí podemos, tal vez incluso buscar invitados de acá, de Latinoamérica, hablemoslo con suficiente tiempo y hacemos un seminario o algo así, como ustedes quieran. O pues lo hacemos solo nosotros. Perfecto, gracias. Y también un africano, ¿sabes? Porque de un lado y del otro las han pegado con el Darío. Nada, y bueno, gracias Eduardo por la respuesta. Y bueno, la otra idea que quería comentar, que era una idea que no quería como que se soslayase y demás. Y es, digamos, es previa a lo que iba a comentar Oscar, que por lo que yo entendí que estaba empezando a decir, es la parte esta de lo del centro y la periferia, ¿no? Y todo ese concepto. Entonces, antes de eso, Hayek critica directamente pues, la idea malthusiana de que a mayor población, digamos que se reduce lo que es la producción per cápita y por lo tanto el salario. Pero digamos, Hayek es una explicación muy buena que me gustó y que quería destacar, y es un poco que, digamos, que el salario medio baje, digamos, no implica o no tiene que significar que todos vivan peor. Pues, digamos, digamos, él lo dice muy claro, dice, la pirámide puede crecer más, digamos, en la base que de altura. Entonces, si eso se da, digamos, el sueldo medio o lo que es la ganancia media de la gente va a bajar, pero todos vamos a vivir mejor, realmente. Entonces, digamos, esa idea me parece que es súper importante porque, aunque parezca como una tesis malthusiana, que es de economía clásica y demás, creo que la gran mayoría de gente como que peca de tener esa idea a la hora pues, de hablar de economía y demás. Así que como que no quería dejarla por encima, quería que se comentase. Y luego ya Oscar, imagino que va a seguir con lo demás. Pero vamos, Darío, todo lo que tú creas es evidente. Y por aquí hay gente que estudia muy próximo a mí o lo ha estudiado. Fuera de este círculo no existe, ¿eh? O se sabe muy poco, hay cualquier intuición muy vaga del tema. No, sí, por Te eso lo comento. sorprendería, te sorprendería. Porque tú lo dices muy convencido, pero es que yo voy en clase con palomitas a reírme. No, pero el tema Pero, es que se pero lo bueno, escuchas, tonterías así se las escuchas a profesores. no, por eso te estoy diciendo, Sí, vamos. sí, si fuesen alumnos, tú No, dices, no, pues, no se lo yo qué escuchan, sé. no, están convencidos los profesores de que Exacto, eso es sí, No, sí. así. no, claro. Y digamos, los neoliberales son unos malvados. eh, bueno, Turbocapitalista. exacto. Es Pero, que. es decir, bueno, el ámbito que quería comentar, y viene un poco en raíz, de raíz un poco, ya no solo actual, que también, sino de raíz o de matiz histórico, es el hecho de la inmigración, ¿no? Que marca Marx como la expropiación de los expropiadores, ¿no? O esa primera expropiación, ¿no? Que fue el éxodo, ¿no? A lo que sería las ciudades a principios de la Revolución Industrial, y que parece como que aquellos que dieron el salto, que tenían un poco de, no sé si de problema de, no sé si lo mental porque es un poco brusco, sino un problema de disonancia, ¿no? Cognitiva entre las riquezas del campo y las riquezas de la ciudad, ¿no? Como que la riqueza estaba en el campo y la ciudad era un engaño para aquellos que pretendían ir a la ciudad a ser explotados por los capitalistas. Y vamos, ¿no? Y en esta idea de las ciudades que se han creado en la periferia de otras ciudades, o incluso en la idea de los pequeños barrios, los pequeños guetos, ¿no? Que se fundamentan alrededor de lo que sería industria y demás, son malos, no tiene sentido, ¿no? Sino que se sirven de la riqueza que se produce en el centro, se reproduce o se empieza a producir en la periferia para subsistir, ¿no? No hay una sobrepoblación de una ciudad, por así decirlo. Es la ciudad que crece como un órgano vivo, ¿no? Siendo un poco animistas aquí, pero bueno, sirve a las analogías, ¿no? No, y este es el ejemplo que buscaba antes, ¿no? Crece la ciudad, es decir, la ciudad no crece, es decir, lo que crece son los edificios que hacen las personas, ¿no? Un poco, ¿ves? Aquí estamos dotando de una idea animista al idioma. Entonces,
por ahí que esos pequeños barrios que parecen de gente trabajadora y demás, que viven muy, muy, muy mal, ¿no? Que dicen, podrían vivir mejor en otros lugares y demás. Claro, es que si viven precisamente ahí es porque creen que ahí está la riqueza. Y en última instancia, lo que vemos en muchas ciudades es que los barrios periféricos, que eran de personas que tenían un salario muy bajo, termina siendo los barrios centrales o de la periferia central, que ahora son los más caros, y que esas familias en muchas ocasiones terminan siendo ricas no por su propio trabajo y la inversión de su propio dinero, sino por el hecho de tener la casa en ese sitio, ¿no? Que con el paso del tiempo, y sobre todo aquí en España, que el parque de vivienda se ha estancado, termina valiendo más que cualquier otro activo que tienen ya no solo en su cartera, que ni de eso saben, sino en su realidad, vamos. No, yo solo una frase, y es que no solo que, digamos, esas personas de la periferia salgan beneficiadas, sino que dice Hayek que son precisamente los máximos beneficiados, porque salen digamos, son aquellos a los que se les da la posibilidad de salir de unas circunstancias peores o incluso, digamos, la muerte por incapacidad de subsistencia. ¿Ves? O sea, esa idea no. Y al final del día, la riqueza de las ciudades es consecuencia de la riqueza del campo, porque el sector primario es el sector primario. Y si es primario no es por casualidad, es porque es lo que crea, lo que luego alguien va a transformar para convertirlo en un bien o un servicio, será consumido y esos bienes y servicios entonces se ofrecen más o menos en lugares donde quizás sea más naturalmente beneficioso para mantenerse allí, y entonces se crea esa riqueza consecuencia de aquellos sectores primarios que luego fueron olvidados entre comillas, porque, y digo entre comillas porque al final todos siguen consumiendo de él, todos seguimos consumiendo de ese sector primario. Pero no es exactamente, digamos, el sector primario, sino, digamos, la periferia o lo que comentaba Oscar, de esos barrios obreros, pero que sí, digamos, trabajan a lo mejor, pues, en el ejemplo de, por ejemplo, la revolución industrial, trabajan dentro del sector industrial. No tiene por qué ser, digamos, no habla directamente de lo que es el sector primario, sino de precisamente que esas personas que pueden a lo mejor salir de trabajar en el campo, que es una situación, digamos, peor, empiezan a trabajar pues, en el sector industrial y demás, y aunque, digamos, esa situación en ese momento, a día de hoy podemos considerar que era horrible, es mejor. Por eso son los máximos beneficiados, ¿no? Porque digamos, entran dentro del sistema. Entonces, y se les dan esas oportunidades que antes no hubiesen tenido. Entonces, yo creo que ese es el punto y es el matiz que estaba añadiendo yo a lo de Oscar, que precisamente Hayek lo que dice es que son los más beneficiados. Sí, pero es decir, tampoco, perdóname, Eduardo, si tampoco te creas que es una relación lineal, es decir, tú has ido a la ciudad porque en el campo no tenías la capacidad de tener una ganancia óptima para a lo mejor subsistir. En la ciudad la has logrado, pero posiblemente no la vuelvas a tener y vayas a tener que volver al campo. Entonces, las preferencias que tengas tú con una vida más plena o menos plena, ¿no? Que es una gran discusión, quedan alteradas, vamos. Aparte que lo que ha hecho la tecnología es que cada vez sea más plácido vivir en el campo. Vamos, pero claro, como nunca has trabajado en el campo, y eso pasa mucho, o yo lo veo así entre muchas de las personas que adolecen de ser lo suficientemente arrogantes, ya no solo las personas, sino el propio Rousseau, ¿no? Que nos vamos al origen de esta idea del buen salvaje y demás, se creen que vivir en el campo es, ¿no? El paraíso, vamos. Y No. lo estamos viendo hoy, es decir, que tienes una máquina, a lo mejor tienes un camión. Hoy, me imagino Rousseau, es decir, cómo él lo concebía, ¿no? Como el paraíso, ¿no? Frente a la civilización, a la propiedad privada y demás. Y hoy, que para mí, que lo he visto de manera directa, me parece no que sé, lo último que me gustaría terminar haciendo en esta vida, para ellos lo ideal, pero no se han manchado las manos, es decir, no han ido al campo a trabajarlo, ¿no? Y por eso es también esa arrogancia, de decir, no, es que la ciudad pervierte, la ciudad tal, la ciudad es el elemento capitalista por excelencia, porque
te brinda la capacidad de crear disonancias entre lo que terminas concibiendo como el individuo y el colectivo, la masa, ¿no? Y empiezan ahí al fundamento colectivista, ¿no? Es que las mujeres no podemos vernos imbuidos por la ciudad para no seguir este ámbito de opresiones que llevan a... O todas estas historias, ¿no? Que nos cuentan ahora. Sí, bueno, pues vete al campo y dile tú que no te quieres levantar a las 6 de la mañana a ponerte a trabajar y partirte la espalda y que prefieres estar en tu casa porque tu marido no quiere conciliar el trabajo con el cuidado de los hijos, por ejemplo. Venga, y ya pecamos de esa arrogancia. Pero bueno, no me quiero extender mucho porque me enfado. Vamos. No, yo solo quería hacer la anotación de que, bueno, al fin y al cabo, el campo tiene sus connotaciones. Puedes ver el caso Japón, ¿sí? O sea, la vida en el campo va a depender de la productividad de los bienes del campo y de la valoración que tengan esos bienes. Es decir, si por ejemplo tú tienes vacas, pero eres nada más capaz de producir 8 litros de leche con una vaca y con todo el esfuerzo que requiere, y otra persona va a poder generar 42 litros de leche con la misma vaca, evidentemente tú la vas a sufrir. Y estas son las destrucciones creativas del capitalismo de siempre y todos lo padecen. Lo que quiero decir es que ahí, digamos, me adjunto al punto de Oscar de que estos no son relaciones lineales, sino que empresas abren y cierran. Sin embargo, lo que sí puedo yo evidenciar desde fuera de España es de que hay tantas barreras generadas y tantas, digamos, distorsiones generadas por la burocracia contra el campo, que cada vez la libertad de ejercer esa optimización digital del campo, esa robotización del campo, la ven más difícil y evidentemente pues tienen que competir contra otras economías que sí tienen esa libertad y pues tu campo lo que evidencia es una menor competitividad y como tiene menor competitividad, tiene menores dividendos y como tiene menores dividendos, la gente trabaja duro y no le alcanza. Y eso sumado a lo que también se da en las ciudades, eso es por uno. Y segundo es de que con el tema de Darío, digamos como esta ciudad puente, es justamente lo mismo. O sea, los socialistas o los críticos de lo que nosotros estamos discutiendo siempre plantean relaciones fijas. Sí, o sea, tú estás en un puesto de trabajo y nunca vas a ascender. Es decir, como nosotros las personas, bueno, yo soy liberal clásico, pues, pero creemos en la potencialidad humana y eso implica estrictamente que no creemos solo en lo que eres, sino en todo lo que puedes llegar a ser. Y ese todo lo que puedes llegar a ser se alimenta de tus propios sueños que te dan tu propia plenitud y por lo tanto lo ejerces por la libertad. Entonces, tú que estás en una ciudad secundaria hoy, o sea, con una frase tal vez muy sencilla para decirles que Roma no se construyó en un día. ¿Sí? Tú estás migrando y estás comenzando a construir algo. En 50 años tal vez va a ser la zona más hermosa de la ciudad, pero esa zona más hermosa de la ciudad no se construyó sola. Y la gente que la construyó pues merece vivir ahí o lucrar de vivir ahí, porque fueron sus sueños los que la crearon. Entonces es bastante tramposo para específicamente los colectivistas o en España pues el Partido Socialista o quien sea, Juntas Podemos, venir y decir, no, es que ahora están mal. Sí, pero es que todos cuando comenzamos tenemos adversidad, ¿sabes? Entonces, no fijarlo en un punto de aislarlos temporalmente y no ver una proyección a futuro de más, también es jugar sucio, porque al fin y al cabo tampoco hablan de movilidad social, o sea, habrán ricos que se volverán pobres y pues tendrán que ir a zonas de menor acceso y viceversa, habrán pobres que se vuelvan ricos y moverán al mundo, ¿no? Pues sí, es decir, la relación siempre es directa y también estática. Vamos, que salvo ellos, el resto no progresa. No es magia, son tus impuestos. Exacto. Sí, es que también en el ámbito de utilizar las palabras, ellos tampoco son muy duchos y cometen errores como ese, vamos, a la hora de hacer una campaña. Bueno, creo que podemos ir terminando, queda un capítulo, pero no sé si quieren hacer como Hayek y pensarse muy bien si quieren entrar o no a desarrollarlo, ¿no? Que por ahí él lo comenta, y es la religión como el guardián de los valores, de las instituciones sociales que han fundamentado el orden extenso, ¿no? Ya no solo el orden extenso, sino los microórdenes, ¿no? Pero cómo la expansión de las ideas complejas ha sido mejor
o se ha desarrollado mejor a partir de analogías o a partir de tabúes, ¿no? que tienen un fundamento más llevado a lo que sería la sociedad y no llevado a los términos más tecnológicos, más científicos, por así decirlo, ¿no? Como las abstracciones mentales o el desarrollo de principios o ideas que se escapan de los fundamentos que tienen una relación directa, son más proclives a desarrollar un orden extenso o una sociedad de mercado. No sé, por ahí preguntarles si creen que tiene una relación directa. Creo que Eduardo ya la comentó con el islamismo, ¿no? Como el islamismo es una máquina de picar el progreso económico y, por así decirlo, el progreso social también, ¿no? Del ámbito de las libertades. Pero bueno, el ejemplo que pone Hayek lo hace también, si no me equivoco, haciendo analogía entre lo que dice Maximilian Weber, ¿no? Que por aquí tengo el libro, ¿no? La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es un libro bastante extenso, bastante redundante, pero que creo que sería un poco pertinente traerlo, no un poco, sino que sería pertinente traerlo. Sí, Miguel. Bueno, hay que, fijándonos en cómo la relación que existe entre algunas religiones y la riqueza o la creación de riqueza, se nota que algunas están más dadas a eso que otras. Desde el judaísmo hasta el islamismo. Cada una tiene su grado de conciencia de riqueza que ha sido desarrollado por esas sociedades que, más allá de las religiones, que no voy a entrar en temas de religiones, pero sí se puede notar la diferenciación del desarrollo económico que tienen algunos sobre los otros, siendo todos o cada uno de ellos muchas veces dañinos y muchas veces beneficiosos para la sociedad. Porque muchas veces esa misma riqueza que crean algunas religiones o algunas personas que practican ciertas religiones, luego entonces se convierten en un arma en contra de lo que ellos hicieron libremente, en contra de los que lo quieren hacer ahora. Porque entonces financian políticos para que pongan restricciones a esas otras personas que vienen en ascenso para ellos mantenerse en ese status quo. Y desde el punto de vista de la pobreza, entonces son otras religiones que lo imponen a la fuerza directamente, como bien estábamos hablando del Islam, que impone a la fuerza el pobrismo. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que mandamos y tienen una doctrina político-religiosa tan marcada, que directamente empobrecen a todo lo que tocan, desde los políticos religiosos para abajo. Pues totalmente de acuerdo, y creo que sería lo mejor traer libros específicos para este tema, básicamente porque en la sociedad de nuestro día a día la relación entre Estado y religión es cada vez más indirecta, pero hay en otros ámbitos en los cuales hay cierta dependencia y por ahí que se ha intentado subvertir los principios morales del catolicismo o de otras vertientes cristianas por medio de la teología de la liberación o cuestiones por el estilo que vienen muy Jesuitas. muy de la mano. Pues eso, sí. Y pues no sé si queremos tirarle un par de piedras a Hayek antes de terminar con este libro. La verdad que me parece una obra que poco se le puede decir. Quedan por ahí los apéndices. En uno de los apéndices sí que me gustaría nombrarlo. Hay otros que no son más que un refuerzo de algunas ideas que quedan un poco vagas. Pero bueno,
sí, les brindo la posibilidad de si quieren hacer algún comentario sobre los apéndices, no meternos en materia porque si no se nos puede extender esto un tanto. Ya se extendió, creo yo, un poco. Pero no, yo solo voy a decir que, nada, que gracias por el espacio desde ya y que pues la verdad es que estoy haciendo un artículo para competir en Caminos de Libertad. Tal vez también les recuerdo que si se pueden aplicar. Yo que sepa, dice que son nada más en español y son muy buenos precios, son muy buenos premios de 15,000, 10,000 y 5,000 dólares. Entonces, justo yo estoy trabajando en un artículo que trata directamente este último capítulo, digamos, pero hoy evidentemente criticando al movimiento liberal moderno. Entonces, nada, que gracias por la lectura, ha sido muy buena y especialmente que los diálogos se ponen interesantes, ¿no? Entonces, siempre invitando a todos a participar y leer. Pues gracias a ti, Eduardo. No sé si alguien más tal. La verdad que falta, creo. Estoy echando a alguien en falta, pero creo que está el Dream Team aquí, ahora mismo. ¿Sabes? Está los Galácticos aquí en pantalla. Los Gasol ganando Exacto. ahí el... Acudiendo a la fatal arrogancia. Exacto. Pero eso, si quieren cerrar todo o no, con un pequeño comentario y ya nos vamos a dormir. A ver, La por ahí. dedocracia funciona por Eso el es verdad. orden, ¿sabes? Venga, no, a ver, esto es un orden espontáneo, no quiero yo aquí tirar a... Sí, hay que darle sus créditos a Hayek por ser uno de los más grandes pensadores del siglo pasado. Y yo creo que tirarle piedras sería darnos un tiro en el pie nosotros mismos. Podemos hacer una crítica, alguna cosa, por supuesto. No podemos estar 100% de acuerdo con todo lo que haya escrito Hayek, con ninguno, con nadie, ¿no? Ni siquiera con las religiones. Pero en líneas generales tenemos que decir que Hayek ha sido uno de los que más aportó a todas estas ideas y sigue aportando porque su legado aún lo estamos estudiando y todo lo que falta por estudiar, porque esas ideas ahora, después de la victoria de Javier Milei en Argentina, es que están empezando mucha gente a conocerla gracias a la democratización de la información por el Internet y la difusión de estas ideas deberían continuar en auge para entonces se le dé el debido estatus que merece una personalidad como fue Hayek en todo lo que es la mejoría, porque sus ideas mejoraron la sociedad y la podrían seguir mejorando si siguen implantándose con la mayor rigurosidad posible. Sí, yo para acabar voy a cerrar con una cosa con la que cerré creo que la primera sesión, y es esta idea del orden espontáneo, que Hayek tiene alguna que otra entrevista que está en YouTube, y una de las ideas que subyace a lo que él comenta es que todas las personas al fin y al cabo importan en todo ese proceso espontáneo, y que conecta mucho con el tema del individualismo. Pero el individualismo bien entendido. Entonces, a mí esa idea, a mí cuando yo tenía alguna intuición, pero que él lo pusiera de aquella manera, después que al orden espontáneo y como todo está descentralizado y todos los caminos de cada persona en su libertad de alguna manera llevan a que los conflictos puedan, la cooperación pueda sobreponerse al conflicto. A mí me pareció eso muy potente y que te quedas con esa sensación de todos importamos, vamos a actuar y aportar un poco. Entonces, yo creo que Hayek en general en su obra, cada vez que hablaba de todo este tema de información, y concretamente este libro, pues es una máquina, coño, y tú dices, coño, sí, hay que convivir y ya, o sea, no, ¿qué más? Esa idea me parece muy, muy potente. 100% de acuerdo con lo que acaba de decir Alejandro, estoy completamente de acuerdo. Porque es eso, es al fin y al cabo, ¿qué somos como sociedad, no? Al fin y al cabo somos las pequeñas partes, es precisamente en lo que realmente ataca la fatal arrogancia, ¿no? El hecho de pensar que la soberbia puede superar al conjunto de la sociedad que se organiza de manera espontánea, cómo realmente encontramos las maneras a través del ensayo y error constante de cada una de nuestras acciones para descubrir realmente lo que es la libertad y la cooperación.
A veces actuamos como si la libertad y la cooperación en sí fueran frutos de algo que hemos decidido por normas, pero realmente es algo que el proceso, lo que hemos hecho realmente es descubrirlo. Es decir, están ahí, forman parte casi de nuestra naturaleza humana y gracias a eso es como realmente encontramos la manera de cooperar entre nosotros y por eso realmente intentamos poner normas pensando que esas normas, cuando llega el arrogante, el líder que cree que puede realmente con esa soberbia decir que está bien, que está mal y limitar realmente las normas, lo que hace es destruir las normas que se crean de manera natural, esas normas que se crean simplemente por interactuar entre nosotros, ¿no? Entonces, si mantenemos el respeto a las normas naturales a las que surgen por la interacción entre nosotros, las sociedades avanzan, pero si impedimos que las normas que realmente existen simplemente por el hecho de existir y coexistir con el resto de seres, es cuando las sociedades se destruyen y llegan casos tan horribles como los que han pasado a lo largo de la historia. Así que creo que es una lectura imprescindible para absolutamente todo el mundo y todo el mundo debería, al menos una vez en su vida, entender todos los conceptos e intentar asimilarlos. Y viva la libertad, carajo. Obviamente. Y bueno, yo la verdad que no tengo mucho más que decir que lo que han dicho y lo que dije yo al principio de la reunión. Creo que es un buen libro, creo que da unas enseñanzas muy importantes. Que, pues bueno, estaría bien que mucha gente se leyese y entendiese este libro. Posiblemente sería uno de los libros que yo creo que primero habría que dar a leer a una persona, digamos, pues, socialista o que sea, pues, que peque de este racionalismo, o que escribe Hayek y demás. Creo que es de lo primero que podías darle a leer. Y nada, creo que los comentarios finales míos son los últimos, así que no sé si Oscar quiere ya ir clausurando y si quiere comentar ya el siguiente libro. Que digital. Pues ya, si yo digo ahora el libro, pues creo que para ti no. Así que te lo brindo y cierra tú, vamos. Pero sí, Vale. por mi parte, darle las gracias a todos los que aquí estamos presentes, a los que nos vean y a los que nos vayan a ver, y a los que no han visto los otros directos, pero que van a ir a verlos también. Porque un comentario del otro día en Instagram nos decía que le explicáramos en relación a una frase el contenido de fondo de la misma. Y le dije, a ver, si es que lo que estamos haciendo es grabar las reuniones para que en cualquier momento alguna duda te pueda servir de este club de lectura para solucionarla. Y con eso creo que nos despedimos, no sin antes Darío clausure y diga el próximo libro, que es un poco rojo y negro. Rojo y negro. Pues sí, rojo y negro, porque, bueno, digamos, en este ciclo de ideas socialistas y demás, no queríamos irnos sin comentar algo de anarquismo, digamos, del malo. Eh, y pues nada, vamos a leernos, después de valorar varios libros, vamos a leer Dios y el Estado, de Bakunin. Tenemos que hacer la distribución de lecturas, pero en principio, rojo y pardo. Creo que lo vamos a dejar para una sesión. En principio yo creo que se puede leer en una sola semana ese libro. Son 100 y poco páginas. O sea que en principio, salvo cambio, aunque ya lo anunciaremos por Instagram y demás, va a ser eso, una sesión, Dios y el Estado de Bakunin. Y pues nada, con esto ya pues vamos despidiendo y nos vemos en la siguiente reunión. Muchas